bienvenida a nuestro seminario web, La infectología en tiempos del coronavirus. Nuestra ponente del día de hoy, la doctora María del Carmen Gorbea Robles, es médica cirujana con especialidad en pediatría médica y subespecialidad en infectología pediátrica, así como maestra en ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue merecedora del cuarto Premio Nacional de Investigación Pediátrica, Académica Mexicana de Pediatría en el 2017 por la Academia Mexicana de Pediatría. Fungió como directora médica del Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza del IMSS. Es autora de libros y artículos relacionados con el ámbito de la infectología y la inmunología, entre muchas cosas más. Ejerce la práctica clínica privada desde hace más de 30 años. Doctora, muchísimas gracias. Agradezco el apoyo para la conferencia del día de hoy y bueno, le cedo la palabra. Bienvenidos todos y muchas gracias, doctora. Muchas gracias, contadora Adriana. Pues para mí es un gusto y un honor que me consideren para compartir algunos puntos de vista sobre lo que es esta nueva enfermedad ante la cual todos los médicos y pacientes y el público en general nos estamos enfrentando. Vamos a tratar de que esta información les sea de utilidad a todos y bueno, esperamos en el momento de las preguntas y comentarios que haya lugar para poder resolver dentro de lo que, de mi ámbito del conocimiento en esta pandemia, podamos compartir. Entonces, si están de acuerdo, pues vamos a empezar. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a ver un poquito de historia sobre qué es esto de los coronavirus, porque pues no son tan nuevos como podríamos pensar. Hablando de un poquito de historia, estos virus pertenecen a la familia de los que se conocen como Orthocoronaviridae, que son comúnmente conocidos o para facilitar la expresión del mismo como coronavirus. Pertenecen a una subfamilia de virus ARN monocotenarios positivos y que además entre todos ellos pertenecen a la familia Coronaviridae. Estos vamos a dividirlos en géneros, porque es importante, ahorita lo vamos a ver, los géneros alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma y delta coronavirus. Estos incluyen genogrupos filogenéticamente similares de virus con una nucleocápside de simetría helicoidal con una envoltura, cuyos virones, si pueden verlo en esta pequeña imagen que tenemos por aquí, esta es una imagen hipotética del microscopio electrónico, si ven estas espículas, este es un dibujo, donde se ve esto que es lo que le da la característica o el nombre de coronavirus. ¿Por qué es importante tener en mente esta morfología del virus? Porque precisamente estas espículas son los sitios que se van a unir a los receptores específicos de clase y especie, sobre todo de nuestros linfocitos CTD4, y de ahí van a producir el proceso infeccioso. Entonces, eso es importante mantenerlo en mente. Estos virus tienen un ancestro común. El más reciente coronavirus se encontró desde el siglo IX a.C. y estudios realizados durante la década de los 90 lograron datar los ancestros comunes más recientes de los géneros beta coronavirus con una antigüedad de 3.300 años antes de Cristo, el delta coronavirus con 3.000, el gamma con 2.800 y los alfa coronavirus con 2.400 años nada más y nada menos de antigüedad en el planeta. Entonces, como verán, pues ya tienen un rato cohabitando, o nosotros con ellos, o ellos con nosotros, probablemente por antigüedad. Ellos llegaron antes que nosotros, y si seguimos depredando el planeta, pues ellos se van a quedar muchos años después que nosotros. Muy bien. Existen registros de 7 cepas de coronavirus que están relacionados con enfermedades respiratorias en humanos y que se conocen como la familia HC o COV. El coronavirus humano, que está, pues se le ponen números, el 229E, el OC43, el coronavirus que, si ustedes recuerdan, hace algunos años, sobre todo los que no son tan jovencitos, pues el SARS-CoV, el coronavirus humano que se le denominó NL63, el HKU1 y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se conoció como MERS-CoV, y bueno, pues el más nuevo integrante de esta familia, pues es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad que se conoce en este momento como la COVID-19. El principal factor de la fuente de coronavirus se conocía como la sangre de mamíferos o sangre caliente,
particularmente, bueno, pájaros y murciélagos. Sin embargo, el coronavirus bovino también existe, pero se separó de la especie equina a finales del siglo XVIII. El coronavirus bovino y el humano, o el OC43, se separaron definitivamente desde el año de 1899. Hay otra estimación que sugiere que el coronavirus humano, o el OC43, se diferenció del bovino en el año de 1890. ¿Por qué es importante esto? Porque pues en algunas ocasiones sí se ha podido documentar o demostrar que estos virus pudieran, a través de las ocupaciones o de los hábitos que tenemos los humanos, podrían haber compartido algunos genomas a ambas especies y de esta manera pasar de un animal, por ejemplo, a la persona, que es lo que se conoce como una zoonosis. En cuanto al síndrome respiratorio del coronavirus de Oriente Medio, aunque está relacionado con varias especies de murciélagos, parece que divergió de estos hace ya varios siglos. Y el coronavirus del murciélago, que está más estrechamente relacionado con el coronavirus del SARS, se separó en el año de 1986. ¿Cómo se le pone nombre a estos virus o quién los bautiza o cómo? Bueno, pues la organización a nivel mundial responsable de poner o de bautizar nombre a los microorganismos, cualquiera que este sea, es la Organización Mundial de la Salud. Ellos asignan nombre a las enfermedades una vez que se encuentra su agente etiológico. Si ustedes recuerdan, dentro de las pandemias recientes, pues tenemos la de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que originalmente igual cuando se documentó que el agente etiológico era un virus, bueno, pues se le llamaba el virus HTLV3, y posteriormente cuando el doctor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en el 2010, identificó la partícula causante de esta enfermedad, se le conoció con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues más o menos es lo que está pasando aquí con esta nueva enfermedad. Se documenta que el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, o el SARS-CoV-2, como es el nombre del nuevo virus, y fue bautizado el 11 de febrero del 2020. Este nombre fue elegido porque el virus está relacionado genéticamente con el coronavirus responsable del brote de SARS en el año del 2003. Si bien están relacionados, son virus emparentados y son virus que son totalmente diferentes. La Organización Mundial de la Salud así anunció que la COVID-19 es el nombre de esta nueva enfermedad también el 11 de febrero del 2020. Dice en su libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo que para vencer al enemigo, pues primero hay que conocerlo. Bueno, pues vamos a ir conociendo un poco más y ya creo que la ciencia, los científicos de todo el mundo, pues ya tienen un panorama muy claro de quién es el enemigo a vencer. Bueno, pues aquí se los presento nuevamente. Este es el virus causante del SARS y bueno, aquí lo tenemos nuevamente en este dibujo, donde vemos que tiene unas proteínas, como cualquier otro virus, que se conocen como E, S y M, y algo muy importante de este virus, que es una membrana que está formada a base de lípidos o grasa. Por eso es importante que los detergentes o el jabón son los que rompen la membrana de este virus, y al romper la misma, en automático este virus o este nuevo miembro de nuestra comunidad mundial, pues deja de ser infectante. Conociéndolo aún más, pues aquí tenemos el árbol filogenético de todo lo que es este virus, y como van viendo, pues hay varias especies que han estado en contacto, como son los roedores. Bueno, aquí tenemos al hombre, aquí tenemos también un puercoespín, aquí tenemos alguna variedad de murciélagos. Recuerden que dentro del reino animal también, así como nosotros tenemos razas, bueno, pues también dentro de los murciélagos y los roedores tenemos aquí al ser humano. Otra vez aquí aparece el murciélago, y al final del día, hasta hoy, pues si se fijan en color rojo, el único que lo tiene y que le causa esta enfermedad es el ser humano. Seguimos con el análisis filogenético, conociendo a nuestro enemigo. Bueno, pues tenemos que, les había yo platicado en el dibujo anterior, que para que este virus pueda penetrar a la célula del organismo humano, o lo que se conoce en infectología como el hospedero, antiguamente se llamaba huésped, ahora se llama hospedero, es como se denomina, pues tienen aquí, estos dos ya están muy bien conocidos, el que produce el SARS-CoV, el que produce el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Y bueno, esta parte que está aquí en medio, donde ven ustedes una interrogación, todavía hay estudios que se están llevando a cabo para poder entender y conocer
cuáles son, a través de dónde se puede, o sea, ancla a la célula hospedera este virus, porque esto, bueno, ¿por qué nos resulta interesante? Porque puede ser en un futuro, esperemos muy cercano, un sitio donde se pueda actuar para evitar que penetre a la célula y por lo tanto, pues un intento de fármaco sería muy interesante a este nivel. Aquí tenemos, bueno, esto sería como cuando se hacen los exámenes de paternidad. Bueno, esta es una figura donde se analizan los aminoácidos específicos con sus variaciones a través de todas las espículas de la proteína. Todo esto corresponde exclusivamente a las coronitas o espículas de las proteínas del coronavirus. Como verán ustedes, a pesar de tener tan poco tiempo de que la Organización Mundial de la Salud nos informó que existe esta nueva enfermedad, pues ya se han hecho avances en función del tiempo extraordinariamente rápidos, pues para entender, conocer, y una vez que lo tengamos bien conocido y bien entendido, bueno, pues entonces va a ser mucho más sencillo establecer estrategias que nos puedan curar la enfermedad o, ¿por qué no?, prevenirnos de la misma. ¿Qué es un coronavirus? Bueno, pues es una extensa familia, como ya habíamos charlado, de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en el ser humano. En los humanos sabemos que varios coronavirus son capaces de causar infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado común, como cualquiera hemos padecido en algún momento de nuestra vida, hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente, pues es el causante de la enfermedad COVID-19. Entonces, ¿qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto de manera más reciente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provocan eran desconocidos antes, o por lo menos no tenía el mundo conocimiento de esto, antes de que tuviéramos las noticias de que estallara el brote en China, específicamente en la población de Wuhan, en el año de 2019, en diciembre para ser más exactos, aunque ya había reportes en la literatura médica desde el mes de octubre del año pasado, donde se estaban presentando cuadros respiratorios con un comportamiento un poquito errático, que evolucionaban de manera muy rápida a causar neumonías, lo que ahora conocemos también como una tormenta inmunológica, y al final del día estos pacientes culminaban con la muerte de los mismos. Esto empezó a llamar la atención desde octubre del año pasado, pero finalmente se documentó un brote cuando ya más de 10 pacientes en el mismo momento desarrollaron la enfermedad y bueno, se tomaron las muestras y se hizo el árbol genealógico del virus y se encontró que era exactamente el mismo para las 10 personas y esto fue lo que obligó a hacer una investigación, había una investigación epidemiológica a nivel mundial y bueno, pues ahora estamos parados en la escalera donde todos nos encontramos. En la actualidad se dice que la COVID-19 es una pandemia que pues ya sabemos que afecta prácticamente a países de todo el mundo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, esto es importante sobre todo porque pues los médicos estamos empezando a conocer el cuadro clínico, el patrón de comportamiento y todavía nos va a faltar algún tiempo para tener la experiencia y de primera instancia poder saber que estamos ante un caso de COVID-19. Los síntomas más habituales, pues, son la fiebre, y aquí nos podríamos preguntar, ¿fiebre de cuánto? Bueno, pues una fiebre por arriba de 38.2, 38.5. Sería interesante que tuviéramos, como hago al rato en la sección de preguntas, les puedo compartir que yo tengo ya mi propio cuestionario diseñado por mí, independientemente de los que ya existen a nivel mundial, pero bueno, la fiebre, ¿por qué? Porque cada país tiene un comportamiento diferente, como en la mayor parte de las pandemias. Entonces, una fiebre por arriba de 38.5 es una situación que ante un cuadro respiratorio a mí me pone una bandera roja. La tos, que no es muy constante, aunque la mayoría de los pacientes se refiere como una tos seca, y algo que es muy peculiar de esta enfermedad, casi patognomónica, diría yo, es que el paciente te refiere que se siente extraordinariamente cansado. Y te dicen, bueno, es que no tengo fuerzas ni para levantarme. Me costó mucho trabajo incorporarme, hacer mis actividades habituales. Entonces, bueno, como que entre la fiebre y el cansancio, más algún síntoma respiratorio, pues yo creo que podríamos poner una bandera roja de sospecha.
Otros síntomas que se han venido presentando son dolores, sobre todo musculares o incluso osteoarticulares. Algunos refieren congestión nasal, algunos otros refieren jaqueca. En algunos pacientes se presenta conjuntivitis, el dolor de garganta es algo que la mayoría tiene. Y muy importante porque algunos de estos pacientes, en lugar de debutar con todo este cuadro respiratorio, pues debutan con cuadros de diarrea, dolor abdominal, incluso distensión abdominal. La pérdida del gusto y el olfato son otras situaciones clínicas que se han venido observando. Y bueno, cada vez es más frecuente las erupciones cutáneas de tipo rash, que pues el paciente nos puede referir, o cambio en la coloración de dedos de manos y pies. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando empieza la alteración inmunológica, los vasos de pequeño calibre son los que se empiezan a afectar y bueno, por lo tanto ahí puede haber cambio en la coloración. Los síntomas pueden ser leves y comenzar gradualmente. Y algunas de las personas solo presentan síntomas muy leves. Bueno, pues a lo mejor, y aquí vale la pena que yo haga un pequeño paréntesis, no todas las personas que desarrollan la COVID-19 es una sentencia de muerte. Eso es importante que lo tengamos muy claro, porque algo que me parece que en los medios de comunicación no se ha manejado de manera apropiada es la interpretación que algunos comunicólogos le han dado al mensaje y me parece que no está muy clara esta información. Entonces, no todos los pacientes que adquieran el coronavirus y que desarrollen la COVID-19 es una sentencia de muerte. Eso creo que es importante que quede claro. Y hay algunos pacientes que, bueno, pues incluso pueden pasar la enfermedad sin necesidad de ir al hospital. La mayoría de las personas, fíjense, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de manejo hospitalario, lo que les comentaba. Y más o menos alrededor de una de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave que experimenta dificultades para respirar. Los adultos o las personas mayores y las que padecen alguna otra afección médica previa, como ya está bien documentado, alguna comorbilidad como la hipertensión arterial, alguna falla cardíaca, el enfisema, los fumadores crónicos, los pacientes diabéticos y por supuesto los pacientes con alguna inmunosupresión como los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, obviamente tienen mayor probabilidad de presentar cuadros graves como en cualquier enfermedad infecciosa o transmisible. Sin embargo, cualquier persona, también es importante mencionarlo, puede al contraer y desarrollar la COVID-19, pues pudiera eventualmente presentar casos de gravedad, aunque no es el común denominador, pero como en todo, los que son médicos y que nos están acompañando en esta charla, pues sabemos que en medicina no hay 100% de nada. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos, pero que además tengan dificultad para respirar, sientan dolor o presión en el pecho o tengan dificultades para el habla o moverse, deben solicitar atención médica inmediatamente porque, bueno, a una servidora le ha tocado que me hablan por teléfono o me comentan que ya con cualquier cuadro respiratorio, pues algunos profesionales, colegas de la salud pues se preocupan y les dicen vete a un hospital COVID y a lo mejor tenían otro cuadro o a lo mejor la situación o las circunstancias no eran las necesarias pues para ir a un hospital. Algo que es importante, sobre todo los médicos que hagan medicina de primer contacto, hacer una oximetría de pulso, o sea, es un aparato muy pequeño, cuesta como 600 pesos más o menos, lo pueden poner en el dedo índice y si la saturación de oxígeno al medio ambiente es por arriba del 95%, pueden tener cierta tranquilidad de que no tienen una necesidad en ese momento, por lo menos, de asistir al hospital. Es una herramienta que pues tendríamos que tener ya en este momento en el consultorio, pues para poder brindar una atención más eficiente y poder canalizar o no, dependiendo del caso, a nuestro paciente a otro sitio de atención. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Bueno, pues una persona puede contraer la enfermedad por contacto con otra que esté infectada por este virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona que esté infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas, ¿se acuerdan que les decía, y aquí está el dibujito, que este virus tiene una membrana lipídica importante que lo envuelve? Bueno, esto hace que sea un virus muy pesado.
Evidentemente, cuando una persona tose o estornuda, la velocidad con la que lanza las partículas al aire son hasta de 1 metro, 1,5 metros. Pero el virus, como es muy pesado, pues cae al piso. Por eso es la lógica de la sana distancia. No es una cosa que a alguien se le ocurrió, tiene una lógica una vez que estamos conociendo más a este agente etiológico. Entonces es importante guardar la distancia en este sentido. Una persona puede contraer la enfermedad si inhala estas gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es muy importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia pues, de los enfermos. Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies que rodean a la persona, como son las mesas, frascos, barandales, de modo que otras personas pudieran infectarse si tocan estos objetos o superficie y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Es una de las razones por las cuales se sugiere el uso de una careta. Se dice que nosotros como seres humanos en promedio al día nos tocamos la cara, esto implica los ojos, la nariz o la cavidad oral y los oídos en promedio 2,000 veces al día. Entonces una barrera para contener que nuestra manita pase por nuestra cara es el uso de la careta. Entonces esa es la utilidad de este elemento y por ello me parece que puede ser útil usar esta situación. Es otra de las razones por las cuales es muy importante que nos lavemos las manos de manera frecuente con agua y con jabón. O si no es posible que tengamos el agua y el jabón, pero estamos tocando alguna superficie, por ejemplo, el transporte público, pues es útil un desinfectante a base de alcohol, el famoso alcohol en gel. La Organización Mundial de la Salud continúa estudiando y las investigaciones siguen en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y obviamente pues conforme vayan saliendo más noticias nos comentarán, nos seguirán informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo a este respecto. Importante también hacer un poco de referencia a qué son los riesgos biológicos y cómo se clasifican. ¿Por qué es importante Porque, bueno, seguramente ya, y me lo decía ayer algún buen amigo que lo convoqué a que nos acompañara en esta charla, me dice que ya estaba aburrido de oír tantas cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya todos, ¿no? Y a veces ya estamos muy saturados de tanta información. Bueno, pues, ¿cómo se clasifican los riesgos biológicos y por qué es importante? Fíjense bien en esta diapositiva. Se considera un riesgo biológico muy alto aquellas enfermedades o aquellos agentes microbiológicos, llámense virus, hongo, bacterio, parásito, que provocan una enfermedad grave y son muy peligrosos para la salud de los trabajadores, que tengan un riesgo de propagación elevado y que no haya tratamiento eficaz. Pongo un ejemplo, el virus del ébola queda perfectamente bien dentro de este renglón azul. Un riesgo alto quedan aquellos microorganismos que provocan una enfermedad grave y son muy peligrosos para la salud. Tienen un riesgo de propagación probable, pero existe un tratamiento eficaz. Tenemos las de riesgo medio que pueden causar una enfermedad y ser un peligro para los trabajadores o para las personas en general, con un riesgo de propagación poco probable, pero existe un tratamiento eficaz. Y el que se considera bajo, que es poco probable que cause la enfermedad, no hay riesgo de propagación y no necesita tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos entendiendo dónde nos vamos ubicados. Un poco de la inmunología de la infección para entender, porque bueno, también seguramente muchos de ustedes hemos oído que si se hacen pruebas, que si pruebas rápidas, que si PCR, que si qué prueba, y aquí lo importante es ver cómo la interpreto. Bueno, fíjense bien en esta lámina. Aquí tenemos, en esta gráfica tendremos la incubación, que va del día 0 de contacto con el virus hasta el día 7. En este momento nuestro paciente está asintomático los primeros 5 días, y a partir de ese momento puede empezar a presentar algunos de los síntomas que habíamos comentado. Importante también que en este momento, más o menos a la primera semana, se inicia la producción y se detecta la producción de inmunoglobulina M. Recordemos que la IgM es una de las proteínas que fabrica el sistema inmunológico de respuesta temprana cuando reconoce en el organismo algo que no le pertenece. Y asimismo se inicia
como un mecanismo maravilloso de defensa. Recuerden que yo siempre les he dicho que somos cuasi perfectos en la naturaleza, pues iniciamos la producción de anticuerpos protectores de la clase IgG o inmunoglobulina G. ¿Qué es lo que sigue pasando? Bueno, pues empieza el estado de los síntomas y va a adquirir su pico máximo alrededor del día 14 días después de que estuvimos en contacto con el virus. Y bueno, ¿qué empieza a pasar? Bueno, pues el paciente va a empezar a la tercera semana a recuperarse. Esa es la razón por la cual se sugiere el autoaislamiento o el aislamiento durante 3 semanas, porque es el periodo donde ya el sistema inmunológico de nosotros, que ha evolucionado y nos ha acompañado durante todos los miles y los millones de años que ha estado existente, es lo que nos está ayudando pues a liberar este proceso infeccioso y muchos otros. A partir del día 21, pues ya no es posible documentar o por pruebas específicas encontrar a la inmunoglobulina M, y a partir del día 14, pues empiezan a elevar la memoria inmunológica, que son los anticuerpos de la clase IgG, que es lo que nos va a proporcionar la inmunidad a largo plazo. De aquí es de donde se está extrayendo sangre de aquellos pacientes que han sufrido la infección, padecido la enfermedad y que han encontrado títulos elevados de IgG contra este virus. Y bueno, es una de las estrategias terapéuticas que se están utilizando en algunos sitios. Entonces, si se dan cuenta, pues hay que saber cómo interpreto y qué pido dependiendo del momento evolutivo en el que se encuentra mi paciente. Aquí tengo una tabla donde está resumido lo que acabamos de ver en la lámina anterior, donde vemos la prueba de PCR, que es la que se está implementando ahorita, por ejemplo, en nuestro país. Si la prueba de PCR es positiva, la IgM es negativa y la IgG es negativa, ¿qué interpretación le doy? Pues que el paciente puede estar en la etapa de incubación del proceso infeccioso. Si la PCR es positiva y la IgM es positiva, el paciente está en la etapa inicial de la infección. Si las tres son positivas, la carga viral, la inmunoglobulina M y la G, quiere decir que el paciente está en etapa activa de la infección. Si tengo una PCR positiva con una IgM negativa y una IgG positiva, el paciente se encuentra en etapa tardía o recurrente de la infección. Recuerden que lo que se está aparentemente observando ahorita es que esta infección hace lo que le llamamos en infectología la curva en dromedario, o sea, hacemos dos curvas, ¿no? Si la PCR es negativa y la IgM es positiva y la IgG es negativa, el paciente puede estar en la etapa inicial de la infección y el resultado de la PCR puede ser un falso negativo o también un falso positivo. Por eso es que no cualquier laboratorio puede en este momento tener la PCR, porque para hacer esta prueba se necesita un ojo bien entrenado, una buena bioseguridad y muy buena infraestructura. Otra de las razones es que no se hace una a una la prueba de PCR, se juntan en un kit y se corren más de 30 o 50 muestras a la vez, y por eso, como es un estudio en este momento caro, porque no hay mucha disponibilidad, no se hace a la población abierta porque la interpretación puede dar resultados falsos, positivos o negativos, y además es una prueba que sí se necesita conocer esto que les estoy compartiendo. Si la PCR es negativa, la IgM es negativa y la IgG positiva, pues bingo, el paciente puede haber pasado la infección y haberse recuperado. Si la PCR es negativa, la IgM y la IgG son positivas, el paciente puede estar en fase de recuperación de la infección o, y nuevamente, el resultado de la PCR puede ser un falso negativo. La seguridad en el día a día comienza antes de salir de casa. Bueno, pues como podrán ver en esta lámina, pues hay equipos de seguridad para todo y para todos, y todo tiene un porqué. Pues aquí vemos, este es un trabajador de la construcción. Pues bueno, esta persona tiene su casco, unos guantes especiales, unos gogles o lentes de seguridad y unas botas que tienen la punta de metal. Este otro personaje, pues es un empleado que trabaja en un aeropuerto y bueno, él tiene que tener protección para los oídos, un chaleco que lo pueda identificar fácilmente desde el avión, diferente tipo de calzado. Esta niña, bueno, pues evidentemente usa una motocicleta y usa una protección adecuada para lo mismo, porque sabemos que los accidentes en moto, una de las zonas
que se golpean con mayor frecuencia es la cabeza, y bueno, tiene su casco. Y bueno, pues esta es la indumentaria que se recomienda, estos dos, para los trabajadores de la salud que estén en contacto con estos enfermos. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que la densidad de las partículas virales, la cercanía, y obviamente los que somos médicos sabemos que un paciente pues no lo podemos explorar todavía de manera virtual, tiene que ser muy, muy cercana, y obviamente pues corremos el riesgo. Este tipo de indumentaria, aquí tienen este otro médico que tiene totalmente completo todo el cuerpo, tiene una careta, tiene una mascarilla, gogles, igual que estos dos personajes. Recuerden ustedes y no confundir con un cubrebocas, como es esto, a una mascarilla. ¿Cuál es la diferencia? Pues la mascarilla va a dosarse perfectamente y va a cubrir de manera ¿cómo diría yo? Pues muy segura lo que es la nariz y la cavidad oral. Entonces son mascarillas. El cubrebocas, bueno, pues hay que saberlo usar porque, bueno, también luego lo traemos como diadema o como collar o dejamos la nariz por fuera, bueno, eso no sirve, ¿no? El cubrebocas, como por ejemplo de este modelo, debe cubrir perfectamente la nariz y la barbilla, aunque pueden quedar los lados y bueno, ahí se puede colar el virus si es que alguien nos estornuda y está infectado con este virus. Y bueno, pues esta persona pues trae su cubrebocas bien puesto, si lo pueden ver, se trae bien cubierta la nariz, trae bien cubierta la boca y bueno, pues creo que en este momento es como la mayoría de nosotros nos hemos visto o hemos visto a nuestros congéneres. Bien, es importante comentar que todos nos quede muy claro que el coronavirus llegó para quedarse. O sea, tarde o temprano todos los habitantes del planeta vamos a estar en contacto con este microorganismo, salvo algunos habitantes de una isla cercana a Nueva Zelanda que pues dice, cuenta la leyenda, que si uno por alguna razón llega a esa isla, pues no sale vivo. Entonces, bueno, ellos sí permanecen aislados del mundo y seguramente a ellos no tendrán contacto con ello, porque incluso tristemente hasta los pobladores del Amazonas, bueno, pues ya tienen infección por este microorganismo. Es muy importante que consideremos aquí que pues nosotros no somos seres inanimados ni somos de un material plástico o de cemento, somos seres humanos que tenemos en nuestro hábitat un maravilloso y perfecto sistema inmunológico que evolutivamente nos ha acompañado durante millones de años y pues qué bueno que esté con nosotros. Y eso ha dado lugar a lo que antiguamente se llamaba, primero lo conocieron como la flora intestinal, después se le llamó la microbiota y bueno, ahora está tan perfectamente estudiado que se le llama el microbioma. ¿Y qué creen? Tenemos un microbioma en el aparato respiratorio que funciona perfecto y tenemos otro microbioma en el tubo digestivo que funciona a las mil maravillas. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque, bueno, tarde o temprano nuestros microbiomas está demostrado que se van a adaptar a las circunstancias donde nos estamos desarrollando o viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Como lo decía incluso la misma Organización Mundial de la Salud, no es sentencia de muerte tener la enfermedad. Evidentemente no se trata de retar a la autoridad, pero sí se trata de pensar y no vivir con el miedo o el pánico de que ya no queremos que nadie se nos acerque. Hay que ser cuidadosos y cautelosos. Y bueno, existe un concepto nuevo que se llama el entrenamiento inmunológico, donde pues es más o menos lo que pasa con las vacunas. Las vacunas se pone un microorganismo con poca capacidad infectante, pero con mucha capacidad de despertar una respuesta inmune, generamos anticuerpos y nos protegemos de enfermedades. Bueno, pues de manera natural hemos estado expuestos a millones de microorganismos durante toda nuestra vida, desde que estamos en el vientre materno, y nuestro sistema inmunológico ha reaccionado de manera favorable para poder pues ayudarnos a enfrentar a estos microorganismos que, si bien es cierto, no tenemos contacto con ellos, pero seguramente nuestra memoria inmunológica nos puede ayudar muchísimo. No es necio insistir con un estilo de vida saludable. ¿Y a qué me quiero referir con un estilo de vida saludable? Bueno, pues algo que a veces ya no hacemos, una de las situaciones que se ha documentado científicamente que ayuda a prevenir contra estas catástrofes virales, pues es la vitamina D. El ser humano no tiene la capacidad de absorber y los nutrimentos que nosotros ingerimos no tienen una buena fuente de vitamina D. ¿Cómo la podemos adquirir?
pues asoleándonos, unos bañitos de sol de 10, 15 minutos al día no le hacen daño mal a nadie y metaboliza de manera perfecta los niveles para ayudar a estimular nuestro sistema inmunológico. El zinc es otro elemento que nos puede ser de gran utilidad. Y bueno, muy importante, la información y la prevención son las mejores estrategias para evitar infecciones graves de cualquier tipo. Vamos a procurar no comentar ni compartir las famosas fake news, ni que me lo acaba de mandar el video la prima de mi tío, que es un amigo que trabajó en un hospital y quién sabe dónde, porque pues hay mucha basura dentro de todo esto y bueno, eso lo único que nos condiciona es un malestar emocional, espiritual y por supuesto médico. Importante, acciones que llegaron para quedarse y que no le estorban a nadie, el lavado de manos frecuente, mantener la sana distancia, como nuevamente insisto, evitar compartir información inexacta y, ¿por qué no? Aquellos que compartimos espacios, pues hacer nuestra área de trabajo, no nos cuesta ningún trabajo, con una toallita desechable con agua y jabón, limpiar la silla donde me siento, el escritorio donde tengo mi computadora, darle su limpiadita a mis aparatos, a mis lápices, plumas, guardarlos, limpiarlos. Creo que eso no nos cuesta ningún trabajo y al contrario, a todos nos ayuda. Bueno, pues si me preguntan ahorita qué podríamos hacer, bueno, pues estas acciones son totalmente demostrables que son útiles. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a esperar? ¿Hay algún medicamento que lo cure? Bueno, todavía no. Sin embargo, pues hay estrategias que pueden ser utilizadas. Si estamos ante el escenario de un paciente que tiene la COVID-19, pues no me voy a quedar viéndolo a ver cómo evoluciona. Algo tengo que hacer como médico si es que estoy en posibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que va destruyendo? Bueno, pues lo primero es el sistema inmunológico. Cuando llegan a esos desórdenes inmunológicos, pues sí, el paciente debe de estar en manos de personal médico muy entrenado, como es la terapia intensiva. Si desarrolla un proceso neumónico, bueno, pues recuerden ustedes que en las charlas, en el diplomado de infectología que tenemos precisamente aquí en Iztacala, pues aprendemos que tenemos microorganismos dentro de nuestra flora y fauna residente que aprovechan cuando nuestro sistema inmunológico se descuida y van a sobrecrecer. Entonces, si hay antibióticos, sí. ¿Cuál? Bueno, los macrol, específicamente la citromicina, es una muy buena elección porque tiene también la ventaja de que inmunorregula el sistema inmunológico, nos ayuda bastante a nivel pulmonar. Bueno, otro es el Nemocystis jirovecii, que es otro de los microorganismos que le gusta crecer con singular entusiasmo cuando está en un estrés inmunológico el paciente. Bueno, pues tenemos un medicamento más que conocido, que es la combinación de trimethoprim con sulfamethoxazol. Profilácticos, pues el estilo de vida saludable, tomar baños de sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para el virus, pues ahorita hay algunos ensayos clínicos en desarrollo, pero pues en algún intento de ayudar a sobrellevar esto a los pacientes, se han utilizado y está publicado en revistas de prestigio como Lancet, algunos de los antirretrovirales que usábamos en la época inicial de los pacientes con VIH-Sida, ¿cuál? La acidobudina y la combinación de lopinavir, ritonavir. Entonces, como verán, no nos podemos quedar con las manos cruzadas, sí podemos hacer algo en este momento y bueno, pues esperemos a que la ciencia y el organismo, nuestro microbioma, nos ayude, evolucionemos todos para poder sobrellevar de la mejor manera esta pandemia. Aprovecho la oportunidad para aquellos personal de la salud, médicos que estén interesados. Bueno, pues esto y mucho más tenemos en el diplomado de actualidad de enfermedades infecciosas que tenemos aquí precisamente en nuestra segunda casa, que es la FES de Iztacala. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Si es el momento de preguntas y respuestas, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Depende del material que esté hecho, pero la mayoría de los que son desechables dejan de ser útiles cuando se humedecen. En el proceso respiratorio, nosotros no solo intercambiamos CO2 y oxígeno, sino también tenemos húmeda la vía respiratoria. En cuanto uno de estos cubrebocas se humedece, deja de ser útil. ¿Cuánto tiempo dura de estos desechables?
entre 1 y 2 horas. Por lo tanto, tendríamos que estarlo cambiando en ese tiempo. Si a eso nos referimos que hace daño, sí. Si yo utilizo sin ser un personal de la salud que esté con el riesgo expuesto por el tipo de trabajo que desarrollo con un paciente, la mascarilla N95 es incómoda, muy incómoda, y evidentemente también uno retiene CO2, no es tan fácil el intercambio. Entonces, por ahí alguien compartió un video donde había alguna persona muy fitness corriendo con una de estas mascarillas. Bueno, pues no creo que haya durado más de 300 metros antes de sentir una sofocación impresionante, porque no es una indumentaria. Por eso les presenté aquella diapositiva que tenemos indumentaria para todos. Entonces, la mascarilla no es una indumentaria para hacer ejercicio. Ok, doctora, gracias. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad en PCR? Del 98%, es extraordinariamente alta. Porque lo que hace o lo que mide una PCR o son las iniciales de una reacción de polimerasa en cadena, es tomar un pedacito del virus y amplificarlo. Entonces, cada PCR es específica de clase y especie. ¿A un paciente se debe dar de alta a los 14 días sin tomar segunda prueba? Es un poquito de controversia, ¿no? Y seguramente el tiempo nos va a poner como todas las cosas en su lugar. Les voy a dar un poco de historia. Hace algún tiempo, cuando teníamos un paciente o algunos pacientes con meningitis, hacíamos la famosa punción de alta, ¿no? Después de que ya había concluido su esquema de antibiótico, y generalmente salía tan o muy alterada, y entonces nos obligaba a regresar al paciente o a bloquear su alta. Lo que aprendimos con el tiempo es que pues, el ser humano es un organismo dinámico y se dejó de hacer esa punción. Yo creo que si en este momento el paciente clínicamente está sano, que tiene buena saturación de oxígeno, que no tiene ningún proceso de dificultad respiratoria, puede continuar su convalecencia en su domicilio y no necesita estar hospitalizado. De los casos registrados, ¿cuál es el porcentaje aproximado de personas que se enferman del SARS-CoV-2 más de una vez? Pues hasta en México, hasta ahorita no tenemos ningún reporte de recaída, porque dentro del punto de vista infectológico, dentro del lenguaje infectológico, tenemos recurrencia y recaída. Recaída es cuando aún el paciente no se cura y se agravan los síntomas. Una recurrencia es una vez que el paciente se curó desde el punto de vista inmunológico, vuelve a presentar el cuadro. En este momento en México no tengo conocimiento de ningún caso así. Sin embargo, hay algunos reportes que nos comparten que en China aparentemente se está presentando este último cuadro. Ok. De las proteínas que forman la corona del virus, ¿cuál y cómo se realiza el proceso de enmascaramiento al sistema inmune? No entiendo el concepto de enmascaramiento, no entiendo a qué se refiere. O sea, que el sistema inmune no lo reconoce, o no entendí la pregunta en su contexto. Voy a tratar de interpretar la pregunta. Quedamos que el virus tiene en su corona tiene muchas proteínas, y estas proteínas buscan, voy a tratar de hacerlo muy coloquial. Vamos a imaginar que la proteína es una llave, ¿sí? Como para abrir una puerta. Y la célula tiene una chapa. Cuando encuentra el receptor idóneo en la célula, digamos que es como la llave a la chapa. La abre y se mete con singular entusiasmo. Si la célula a la que va a infectar el virus no tiene esta chapa, no hay forma de que entre. Ok. Perdón. Sí. ¿Qué de cierto hay que los cubrebocas afectan al usarlo por largos periodos? Bueno, ya lo comentábamos que el cubrebocas per se, el común y corriente, el desechable que la mayoría de nosotros conoce, no es útil para protección. Más que afecte, no nos sirve, ¿no? Porque al estar húmedo, en automático el material del que está hecho abre mucho el poro del mismo,
Entonces cualquier microorganismo puede ingresar a nuestra vía respiratoria, ¿no? Todos en algún momento nos vamos a enfermar de COVID, así como nos hemos enfermado de la gripe. Todos en algún momento vamos a estar en contacto con el coronavirus, pero no todos vamos a desarrollar la COVID-19. ¿De qué va a depender? Pues de nuestro sistema inmunológico y del entrenamiento inmunológico que tenga el mismo. Recuerden ustedes que una cosa es estar en contacto con el agente viral y otra cosa es manifestar el proceso de enfermedad. Y aquí hago una pequeña aclaración. Una cosa es infección y otra cosa es enfermedad. Infección es cuando estamos en contacto con el agente etiológico, cualquiera que éste sea, montamos una respuesta inmune que podría en algunos casos ni siquiera darnos cuenta o tener un cuadro respiratorio que podríamos pensar que es una gripa banal. ¿Cuál es el nivel de riesgo al reutilizar la N95 siendo médico y en contacto con pacientes? Pues es muy alto. La N95 es un instrumento de trabajo que puede utilizarse cuando más 2 veces en el transcurso de una semana, no más de eso. Se contamina muy rápido. ¿Nos podemos reinfectar? Si no hicimos una buena respuesta inmune con una buena cantidad de anticuerpos de la clase IgG, sí. ¿Cuándo podemos considerar que el virus disminuya su capacidad de infección o que pueda mutar o aumentar su virulencia? Bueno, todos estos virus, ese es uno de los problemas de los virus. Vamos específicamente a hablar de este virus. Más o menos este virus, una vez que ingresa a la célula, el virus se empieza a replicar y en 24 horas más o menos nosotros vamos a tener más de 1 millón de partículas virales, digamos que son la descendencia de los primeros virus que ingresaron. Cada vez que estos virus se van reproduciendo, su descendencia es un poco diferente. Por eso es una de las razones que los intentos de vacuna van un poco lentos, porque ¿contra qué voy a inmunizar al paciente? Porque cada descendencia del virus va cambiando características del genoma, que es uno de los patrones característicos de las infecciones virales, en particular de este y del virus de la inmunodeficiencia humana. Comparten muchas cosas. ¿Qué tan conveniente es tomar ibuprofeno y si el virus se vuelve resistente a un tipo de medicamento? Bueno, el virus no es como una bacteria, entonces aquí ven por qué tenemos que tomar el diplomado en infectología aquí en Iztacala. El virus no es una bacteria, es un parásito intracelular obligado y básicamente es material genético. Los virus no tienen la peculiaridad de hacerse resistentes. Los virus tienen la capacidad de que ingresan a la célula del hospedero, del paciente en este caso, y ahí es donde causan el daño. Quizá la pregunta previa que usted me hizo, maestra, del enmascaramiento es porque una vez que el virus penetra la célula, el sistema inmunológico no lo reconoce como extraño, porque no es capaz de lesionar a sus propias células. Y ahí es donde el virus aprovecha esta oportunidad, por eso creo que todos estos virus de alguna manera son medio oportunistas, y entonces se queda dentro del material genético de la célula. Ahí empieza a tomar parte del material genético de la célula para reproducirse. Una vez que destruye la célula y sale al torrente circulatorio, pues digamos que va envuelto con proteínas propias del individuo, por lo tanto, no es fácil que el propio sistema inmunológico lo reconozca y lo elimine. El ibuprofeno, pues es uno de los medicamentos que se ha sugerido que no sea utilizado porque pudiera favorecer algunas alteraciones desde el punto de vista de las citoquinas, que son de las proteínas que empiezan a echarse a andar en la respuesta inmune para protección del propio paciente. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar una mascarilla N95 y se pueden reutilizar? O sea, la jornada laboral habitual de 6 a 8 horas sin ningún problema. Lo que se sugiere en algunas publicaciones, pero son como anecdóticos, dura más o menos una semana y se puede desinfectar con algún desinfectante por fuera, ¿no? ¿La cloroquina también la están usando para tratamiento?
La cloroquina, más que para tratamiento, se sugiere en caso de usarla como profiláctico. La razón es que inmunomodula muy bien el sistema inmunológico y por otro lado tiene la ventaja de que se utiliza una cápsula o tableta al día, dura 3 semanas su efecto en sangre y algunos grupos están utilizándola como profiláctico, dando una cápsula semanal por 3 semanas. Y no es la cloroquina, es la Hasta ahora, hidroxicloroquina, ¿eh? ¿Perdón? perdón. Sí. Hasta ahora, ¿se ha encontrado alguna alteración irreversible en retina o mácula? Bueno, sabemos que el uso crónico de la hidroxicloroquina tiene ese efecto. Todos los fármacos van a ayudar a alguna parte, pero pueden producir efectos adversos en otra. Y depende de la sensibilidad del paciente. En algunos casos sí puede estar documentado que puede producir ceguera. Okay. En México existe un porcentaje mayor a complicaciones de enfermos de COVID en combinación con hipertensión. ¿Cuál es el mecanismo de la enfermedad y el porqué de las complicaciones en esta relación? Bueno, cualquier paciente que tenga una alteración metabólica, llámesle hipertensión arterial, llámele diabetes mellitus, incluso la obesidad, son alteraciones que van a mermar el sistema inmunológico, lo están metiendo a un estrés constante y la capacidad del sistema inmunológico para reaccionar de manera favorable para prevenir enfermedades infecciosas es disminuida. En el caso de la hipertensión en particular, se han reportado, de hecho, hubo por ahí una carta de un médico italiano al editor del British Medical Journal, donde hacía este llamado de atención. Aparentemente hay un medicamento, bueno, no aparentemente, este medicamento que se utiliza, uno de los medicamentos que utilizan para la hipertensión, tiene la peculiaridad de estimular un receptor que tiene la peculiaridad de que al coronavirus le gusta mucho como para entrar, ¿no? Entonces, esa es una de las asociaciones. Okay. ¿Los cubrebocas de tela son útiles para protección del virus? Bueno, el cubrebocas, el material del que debe estar hecho el cubrebocas tiene que ser impermeable. ¿A qué me quiero referir? Y es una forma muy sencilla de hacerlo. Si uno quiere fabricar un cubrebocas de tela, bueno, pues lo pone y con un frasco en aerosol lo rocía. Si el agua, vamos a decir, con agua común y corriente, si el agua pasa de un lado a otro de la tela, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero usar o utilizar o hacer un cubrebocas de tela, hay algunas telas que tienen la fibra más cerrada, pero siempre es bueno hacer la prueba. Pongo mi cubrebocas, le rocío con un aerosol, con un frasco en aerosol. Si pasa en ambos sentidos, no me sirve. Okay. ¿Existen secuelas después de la infección? Sí, de hecho está documentado que dependiendo del órgano en el cual cause más daño el coronavirus, pueden quedar secuelas permanentes. Algunos pacientes que tuvieron mucho daño a nivel pulmonar durante la fase aguda de la infección pueden quedar con disminución de la capacidad respiratoria o con cierto grado de fibrosis pulmonar. Otros pacientes pueden quedar, como recuerden ustedes, que daña los pequeños vasos, pueden quedar con una miocarditis, como una secuela, y algunos otros con alguna disminución de la función renal. Los pacientes recuperados, ¿cuánto tiempo después del alta tardan en restaurar su saturación de oxígeno óptima? Va a depender de si le quedó o no un daño de fibrosis pulmonar o cardíaca. Esto es muy variable de cada paciente. Si el paciente tuvo, cuando es egresado, tiene necesidad de oxígeno y sus pruebas de función respiratoria marcan, hay que esperar a ver si no desarrolla una fibrosis pulmonar que quede permanente o paulatinamente se va a ir recuperando, pero no hay un tiempo exacto para saber si los cambios son o no reversibles. En este momento todavía es muy pronto para tener esta información. ¿Qué antiinflamatorio recomendaría para el inicio del tratamiento para COVID-19? Probablemente utilizaré yo la indometacina.
hay datos que demuestran cierta protección a los que se han vacunado contra influenza cada año. No, porque son virus diferentes. Recordemos que el virus de la influenza es un virus ADN y el virus que causa la COVID-19 es un virus ARN, o sea, no tiene nada que ver. ¿Se están utilizando anticoagulantes para el tratamiento? Bueno, si el paciente lo requiere, como habíamos dicho, una de las situaciones condicionantes de gravedad de los pacientes es precisamente trastornos de la coagulación y produce microtrombos o microémbolos. Entonces, sí, si el paciente lo requiere y esto lo determina el médico especialista en terapia intensiva que esté a cargo del paciente, pueden requerir anticoagulación con heparina o antiagregantes plaquetarios también. ¿Qué tan factible es dejar al sol todo producto comprado, alimentos, paquetes, comprados en línea, etcétera, al sol por 15 minutos? Pues en realidad no tengo una información precisa de que el sol sea por 15 minutos una cantidad de tiempo suficiente para esterilizar el producto. Al principio suena interesante porque pues el sol transmite rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta es una forma de esterilizar incluso material quirúrgico. Sin embargo, yo considero que es más útil lavar con agua y jabón todo lo que nos llegue, ¿no? Paquetes, las bolsas del supermercado, del mercado, etcétera, con agua y jabón. Recuerden ustedes que les comentaba que dentro de las características de este virus tiene una envoltura de grasa, cualquier detergente la rompe. La importancia de usar un cubrebocas para salir y evitar riesgos, se tiene entendido que es usarlo desde la nariz hasta cubrir el mentón. Sin embargo, se ha notado que algunos solamente lo usan en la boca dejando la nariz descubierta, porque desde su perspectiva es importante cubrir la boca y mantener aislada la saliva. ¿Qué tan cierto es? No, ya lo habíamos comentado en alguna parte de la charla. Si el cubrebocas debe cubrir perfectamente bien nariz y el mentón, o sea, nariz, boca y llegar abajo a la altura del mentón. Si no, no sirve. Mencionaba que se estaba probando un tratamiento con antibióticos, pero realmente sería una buena alternativa a pesar de que se trata de un virus y no de una bacteria. Sí, a ver, no dije que estaban usando antibióticos. A ver, comenté y me parece una extraordinaria pregunta. Miren, cuando entra un virus al organismo, lo que está causando la neumonía, en realidad, son dos factores, la neumonía viral propia del coronavirus y, como les comentaba, cuando el sistema inmunológico está mermado, nosotros tenemos en promedio en nuestro organismo, viven con nosotros. Dicen que tenemos 53 trillones de células y que por cada célula que tenemos en nuestro organismo, tenemos el doble de microorganismos. Entonces, hagan cuentas. En promedio se calcula que 10 kilos de nosotros corresponden a bacterias que viven o habitan con nosotros, que son nuestra flora o nuestro microbioma. Cuando nuestro sistema inmunológico está, voy a usar una palabra coloquial, distraído, tratando de disminuir la infección por el virus, aprovechan estos microorganismos y se generan infecciones por agentes oportunistas. En nuestro aparato respiratorio viven microorganismos como son el Streptococcus pneumoniae, entre otros, el Pneumocystis jirovecii, y viven, ahí están y están, digamos que el sistema inmunológico los mantiene a raya. Cuando el sistema inmunológico está mermado, no puede hacer esto, entonces estos microorganismos proliferan. Es en esos casos cuando es de utilidad un antimicrobiano. ¿Podría comentar qué mascarilla o cubrebocas sería más adecuado utilizar para hacer ejercicio, caminar o correr? ¿O cuál es la sugerencia para hacer ejercicio de manera más segura? Bueno, miren, para hacer ejercicio ninguna, absolutamente ninguna. Vuelvo a repetir, el virus no está circulando en el aire, ya vimos que es un virus pesado que se cae al piso, tal cual. Y una vez que el virus o la secreción se seca, el virus deja de ser infectante. Un virus, para que sea infectante, debe tener una célula viva, de lo contrario no puede sobrevivir.
por eso se llaman a los virus parásitos intracelulares obligados. Si yo quiero hacer ejercicio, no sé, correr o hacer una caminata cerca de mi casa y estoy haciéndola en un horario donde no estoy saturado de gente, no estoy en un gimnasio, eso, pues esos lugares cerrados, pues digo, no sé qué, supongo que van a hacer algunas estrategias, pero para hacer ejercicio, si voy al aire libre, tengo yo un espacio de patio, quizá un jardín, a lo mejor la azotea de mi propia casa, no necesito usar ninguna mascarilla. Si yo voy a trasladarme a mi trabajo porque no puedo, por el trabajo que yo desempeño, estar en confinamiento y necesito usar el transporte público, pues me coloco un cubrebocas que me tape bien nariz y hasta la barbilla. Si utilizo el desechable, pues tendré que contemplar que debo de llevar varios limpios y nuevos en mi bolsa, en la chamarra, no sé, y aproximadamente cada 2 horas estarlo cambiando. ¿Es conveniente monitorear de forma rutinaria la saturación de oxígeno con oxímetro? No, a menos que se tenga la sospecha de que estamos ante un paciente con un cuadro en este contexto de COVID. ¿Es recomendable usar ácido ¿Perdón? ¿Ácido acetilsalicílico como prevención? No, el ácido acetilsalicílico únicamente se utiliza a dosis de 100 miligramos cada 24 horas para prevención de émbolos o coágulos en personas adultas mayores o con riesgo cardiovascular, de tal forma que la población en general no tendría ningún objeto. El ácido acetilsalicílico pues funciona como un antiagregante plaquetario, entonces si no el paciente no tiene indicación, no es una buena estrategia de prevención. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento con plasma de pacientes recuperados? ¿Cuántas transfusiones serían efectivas para que hagan efecto los anticuerpos neutralizantes? Bueno, ahorita como les comenté, no es un plan de trabajo protocolizado. Se están haciendo intentos de personas que han sido recuperadas y se hace un concentrado, ¿no?, del plasma de estos pacientes y se administra. Hasta hoy no ha sido posible medir con exactitud qué cantidad de anticuerpos se están transfiriendo. Pero bueno, finalmente es una ayuda al sistema inmunológico, ¿no? Yo creo que seguramente con 1 o 2 transfusiones pudiera ser de utilidad, pero no lo sé con exactitud porque son casos, digamos, no puedo decir anecdóticos, pero no son muchos casos, entonces todavía no hay conclusiones que nos puedan dar la pauta. ¿Hay alguna forma de desinfectar los N95 para volver a usarlos? Bueno, no. Se puede disminuir la cantidad de microorganismos que hayan filtrado rociándolos con algún antiséptico por fuera. Y esos nada más nos pueden servir, o sea, lo podemos hacer hasta 2 veces y la vida útil de la mascarilla N95 es de unas 72 horas a 4 días. ¿Cuánto tiempo es fuente de contagio un paciente después de ser dado de alta para terminar su cuarentena en casa? Más o menos 3 semanas en promedio es lo que se ha visto en la literatura y con la experiencia de los pacientes a nivel mundial, que es el tiempo en que disminuye la viremia de manera importante para no generar transmisión o como riesgo para su núcleo familiar o social. ¿Cuáles serían las medidas de higiene al viajar en transporte público? Pues estarnos lavando las manos constantemente y bueno, pues si me siento más seguro o más confortable utilizando el cubrebocas, bueno, pues ya hablamos de cómo lo debemos utilizar, cuáles son los materiales y la parte de nuestro cuerpo que debe de cubrir. Y lavarnos las manos una vez que bajemos del transporte público, si no tenemos acceso a jabón y agua, pues el alcohol en gel es una buena opción para disminuir la cantidad de microorganismos. Pero recuerden ustedes que también en las manos tenemos lo que se conoce como flora residente. Ahí también tenemos bacterias que viven con nosotros y en nosotros. Entonces, bueno, pues lavarnos con agua y jabón es una extraordinaria medida de prevención
Y bueno, si no Cuando tenemos esto, el alcohol. está aislado, pero lo tienen en casa, el paciente está aislado, pero lo tienen en casa, ¿a los familiares se les puede dar un tratamiento preventivo? Pues es un poquito controversial porque hasta el día de hoy, cuando un paciente se documenta fehacientemente que tiene la infección, pues ya estuvo en promedio 7 días en contacto con su familia. La probabilidad de que ya están expuestos es altísima. De que desarrollen la enfermedad ya va a depender un poquito de su sistema inmunológico. Ok. ¿Qué función tiene el dar paracetamol en pacientes con síntomas leves? Pues básicamente es para eso, ¿no? Si tienen dolor, acuérdense que les dije que en algunos pacientes hay mialgias, artralgias, dolores osteoarticulares, jaqueca, fiebre, pues el paracetamol es bastante amigable y esa sería básicamente la utilidad como un manejo sintomático de la enfermedad. ¿Con solo 1 o 2 gotas que contiene el virus me puedo contaminar? ¿O se requieren más gotas o depende de que el receptor esté débil y por eso se favorece la propagación más rápida? Bueno, es una muy buena pregunta también, maestra. Aquí lo que tiene que ver, para que se dé un proceso de enfermedad se necesita, vamos a decir, la complicidad de ambos, del hospedero, que su sistema inmunológico no esté al 100, y de la virulencia del agente microbiológico infectante. Cuando esta ecuación se une, pues el resultado es la enfermedad en el paciente. Y bueno, voy a poner un ejemplo en relación a trabajadores de la salud. Voy a hablar en mi propia experiencia. Yo toda mi vida trabajé en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. Estaremos de acuerdo que es un hospital de concentración de tercer nivel. No hay ninguno en América Latina que tenga esa, digamos, cantidad de personas con enfermedades infecciosas. Y afortunadamente, pues creo que mi sistema inmunológico se comportó muy correcto, porque hasta el día de hoy, que ya tengo 7 años de que me jubilé, pues sigo siendo seronegativa y créanme que estuvimos expuesta a cuanto microorganismo conocido había hasta el momento. Al SARS, al virus de la inmunodeficiencia humana, a la toxoplasmosis, a las meningococcemias. Y bueno, pues mi sistema inmunológico yo creo que se fue entrenando poco a poco, afortunadamente. Y bueno, pues aquí estamos charlando con ustedes y compartiendo un poquito de experiencia. En un ámbito laboral, dentro de los servicios médicos laborales, en los que los casos leves se resguardarán en casa por 14 días, suponiendo que un trabajador evoluciona adecuadamente, ¿qué criterios se pueden tomar en cuenta para decir si retorna al trabajo después de pasados los 14 días? Bueno, desde el punto de vista clínico, que el paciente esté asintomático. Eso es que ya haya recuperado, porque es muy característico. Este virus me recuerda en su comportamiento a cuando los pacientes tienen, por ejemplo, una hepatitis. Algo que es muy característico en la hepatitis es que el paciente está extremadamente cansado. O sea, no es que me siento cansado como la mayoría de nosotros en algún momento, no, no. Realmente me siento cansado y es muy difícil que yo haga mis actividades habituales. Conforme se va recuperando el paciente, en el caso de las hepatitis, va recuperando la fuerza, el entusiasmo y le da mucha hambre, ¿no? Más o menos algo así pasa con la recuperación del paciente con el COVID-19. Conforme el paciente se va sintiendo mejor y conociendo lo que sabemos hasta hoy del periodo del cuadro clínico de la gráfica que les compartí, es uno de los criterios para que el paciente pueda ser dado de alta y reincorporarse a sus actividades habituales. Los pacientes asintomáticos, ¿a partir de qué periodo de días pueden contagiar a otras personas posterior al contacto con un enfermo confirmado? ¿Y cuánto tiempo, perdón, Sí, y sí, sí. cuánto tiempo dura este periodo de ser contagioso? ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos hace un momento? El paciente empieza a ser infeccioso o contaminante o contagioso, si usamos esa expresión, a partir del día 2 de que tuvo contacto con alguna persona conocida con la enfermedad y deja de ser contagioso entre 14 y 21 días
una vez que se dejó a esa enfermedad. De hecho, es una de las razones por las cuales el confinamiento dura lo que dura. Y hay algunos países que ya están abriendo sus fronteras, como algunas partes de China, específicamente Hong Kong, donde tú llegas, te hacen un interrogatorio exhaustivo en el mismo aeropuerto. Por aquello de las dudas, te toman una muestra de exudado nasofaringeo y sangre para medición de anticuerpos y hacer una PCR del virus. Y en un hotel que está cercano al aeropuerto, ahí te dejan en confinamiento absoluto de 48 a 72 horas. Si tu resultado es negativo, tienes que quedarte en ese hotel y te ponen un brazalete para estarte siguiendo y vean que realmente no te sales. Te dejan ahí de 14 días, ¿no? Entonces, pues ese es el rango mayor de riesgo de infectocontagiosidad. En un virus existe un periodo de vida. En el caso del coronavirus de la enfermedad SARS-CoV-19, 2, ¿tiene un periodo de vida limitado? Una vez que se deseca o se secan, para ser más claros, las secreciones, el virus deja de ser infectante. En cuanto al uso de cloro, ¿este es eficaz? Sí, el cloro, una solución de agua y cloro, tampoco hay que poner en exceso el cloro, es una medida útil para eliminar la capa lipídica del virus. Por supuesto que es útil. ¿Qué tan propensos de infección son aquellas personas que tienen anemia? Bueno, cualquier persona que no esté con su sistema, con la economía de su cuerpo en orden, es susceptible a cualquier tipo de infección. Y hay algunas variedades de anemia que pueden ser más, ¿cómo podría yo decirle? Depende del grado de anemia, ¿no? También, porque pues hay, cuando tiene unos niveles de hemoglobina por abajo de 1 de 2 gramos, una anemia leve, y va contando. Entonces, depende del grado de anemia, es la susceptibilidad, aunque de entrada cualquier paciente que no tenga al 100% su organismo, pues tiene el riesgo de desarrollar no solo una infección por este microorganismo, sino por cualquier otro. ¿Es recomendable el uso de guantes de látex para salir a la calle? No, definitivamente no tiene ninguna indicación. ¿A qué temperatura es posible que muera o quede inactivo el virus? Pues básicamente por arriba de los 40 grados centígrados, si estamos pensando en un ambiente controlado, no sé, un autoclave o este tipo de instrumentos. En el medio ambiente, pues una vez que se seca la secreción, el virus pues ya no tiene dónde habitar. Digamos que las células, por ejemplo, la del estornudo o la saliva, pues son células donde él está viviendo. Una vez que se queda esto seco, pues ya no tiene un hábitat y pues es muy lábil también, como les digo, entre ser y broma a mis alumnos del diplomado, pues también los microorganismos tienen su corazoncito. ¿El cubrebocas de tela lavable puede usarse y servir? Si es impermeable con la prueba simple que les expliqué, por supuesto que sí. ¿Qué paciente es considerado potencialmente más contagioso que un paciente asintomático o un sintomático? Pues definitivamente el sintomático, porque evidentemente el microorganismo ya rebasó las barreras de contención del paciente y pues por lógica te estaría yo pensando que tiene una carga viral elevada, ¿no? Por lo tanto, pues es más riesgoso. En el caso de los cirujanos dentistas, ¿qué recomendación realizaría antes de ver la boca de algún paciente que no muestre síntomas? ¿Qué medidas, además de las barreras de protección, puede tomar previa a la consulta? Bueno, primero hacer un interrogatorio intencionado sobre síntomas respiratorios, ya muy dirigido, ¿no? Si uno ha tenido catarro, tos, fiebre en los últimos 15 días previo a su visita al odontólogo, si el paciente ha estado en contacto con un caso conocido de algún enfermo de COVID-19, como para empezar a tener un poquito más de conocimiento del entorno en el que vamos a trabajar. Y bueno, pues evidentemente las barreras de contención en este personal en particular son indispensables. Ahí sí, el uso de guantes, la bata, la mascarilla N95 y gogles sería lo adecuado porque pues recordemos
que, bueno, cuando estamos ante un paciente y los odontólogos, pues tienen un riesgo muy alto porque están muy cerca de la cavidad oral del paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo se considera transmisible el virus desde que se tiene contacto con el mismo? Desde que se tiene contacto con el mismo hasta 14 días. Ok. Bueno, pues hasta aquí cerramos las preguntas, doctora. Sí, Y en este maestra. momento le cedo la palabra a la contadora Adriana Reola. Gracias. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por su seminario. De verdad, siempre es un placer escucharla, un gusto. Aprendemos muchísimo de usted. Estoy segura que todo lo que nos comentó será de gran ayuda para nosotros, para nuestros académicos y para nuestros alumnos también. Quiero comentarles que la conferencia va a estar disponible en el canal de YouTube de la división. Estará disponible en unos momentos la liga para que puedan consultarla. Y bueno, los invitamos, ahorita todavía no tenemos programado el diplomado de la doctora, pero en breve estaremos poniéndonos de acuerdo con ella para la programación del mismo. Y bueno, estaremos haciéndoles llegar la invitación. Y pues muchísimas gracias a todos. Recordarles también que es importante, si requieren constancia, se registren en la liga que está disponible en el chat, tanto de nuestra plataforma de Zoom como de la plataforma del Facebook. Tendrán una hora más después de que termine esta conferencia para poder registrarse. Entonces, con esto cerramos, doctora. De verdad, muchísimas gracias. Estamos en contacto y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, contadora. Y bueno, pues cualquier cosa estoy para servirlos. Un placer. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.